Bueno, buenas noches y bienvenidos a la tercera tertulia de Gotas de Tinta. Después del reinicio. Después del reinicio, que tuvimos muchas tertulias en años anteriores, porque ya llevamos más de 10 años y vamos para el número 32 de la revista. Indudablemente lo que vemos es un crecimiento. Ya poco a poco crece la audiencia, como decía Salamea. El propósito es hacer tertulias de literatura, de historia, pero también de otros temas que sean de gran importancia para la gran mayoría de nosotros, que somos como inquietos en muchas cosas. Entonces, hoy traemos un tema muy interesante, muy de actualidad. Digo yo de actualidad porque no es sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Bogotá o en Cali o en esto, sino de actualidad en la discusión del mundo, que es aquello que llaman el pensamiento único, que es la uniformidad de la gente, la negación de la diferencia y del mundo diverso en el que nos movemos. Para hoy tenemos una charla que es titulada El mito de la raza antioqueña, y la va a presentar Julián Naranjo, que es filósofo de la Universidad de Antioquia y también es colaborador de la revista Humanidades Populares y una revista española llamada Mito. Exacto. En los WhatsApp que le mandamos estaban dos textos de Julián, pero también en uno de esos textos hace alusión a una novela de Río Negro llamada Lejos del Nido, que los que estamos como más jóvenes la oímos en la voz de Antioquia. ¿Cierto, Guillermo? Nosotros los jóvenes, ¿cierto? La oímos en Lejos del Nido, claro. De Juan José Botero. Exacto. Entonces, lo que hay de nuevo frente a ese WhatsApp que le mandamos es que quien desee que se le mande esa novela, la tenemos completa en PDF para que el que la quiera leer, porque ya es difícil conseguirla en las librerías, se la mandamos por correo o por WhatsApp. Entonces nos escriben, simplemente estoy interesado en la novela Lejos del Nido y se la enviamos. Bueno, en todo caso, no se diga más, empieza Julián Naranjo a exponer. Vamos a seguir con la misma metodología, que él hace una exposición de unos 30-40 minutos y luego ya todos participamos, porque se trata es de que hagamos una tertulia donde expresemos nuestros puntos de vista, donde cada uno respete al otro, así pensemos distinto. Y eso es lo bueno, porque nosotros aprendemos a vivir con la diferencia. No nos gusta vivir con pensamientos únicos. Muchas gracias. Buenas noches. Primero agradecerle a Jairo Trujillo y a la revista Gotas de Tinta por la invitación. Ahora, el tema del trabajo es el mito de la raza paisa o la construcción de una identidad. Porque de hecho, esto que se llama raza paisa lo que hace es fundamentar una identidad antioqueña. Ahora, antes de empezar, quiero hacer un par de aclaraciones. Primero, raza paisa. Con la palabra raza ya vamos perdiendo. ¿Por qué? Hoy en día, en este momento, ningún autor, ni antropólogos, ni biólogos, ni genetistas aceptan la palabra raza. Ya eso es una idea que está obsoleta, es una palabra ya anacrónica, que sin embargo tiene un problema, y es que la idea de raza sirve para fundamentar estructuras de poder. Y quien habla de raza, todavía quedan unos pocos autores que mencionan la palabra. Cuando un autor habla de raza, primero hay que desconfiar de él. ¿Por qué?
Porque si está hablando de raza, una de dos: o es por ignorancia o es porque está defendiendo intereses. Piensen en esto. Si yo me adscribo a una raza, no lo hago pensando que esa raza es menos o igual a otra. Lo hago porque creo que es mejor que las demás. Y si hablo de raza, ya hay racismo, de entrada. La segunda aclaración, perdón, se me olvidaba algo. Estudios de la Universidad de Antioquia, que muchas veces cuando hablamos de esto de raza paisa, le sacan a uno en cara estos estudios, ¿cierto? Eso hay que aclararlo. Estudios de la Universidad de Antioquia han mostrado un alto porcentaje de ascendencia europea en el antioqueño. Eso es bastante explicable, no tiene ningún misterio. Un estudio del año 2000, basado en el ADN mitocondrial, es decir, buscando la ascendencia por línea materna, arrojaba unos resultados de más o menos un 80% de porcentaje de ascendencia indígena. En 2006, otro estudio, este ya basado en cromosoma Y, es decir, línea paterna, mostraba como resultado un 90% de ascendencia europea. No es que los estudios se contradigan, es que se complementan, es obvio. Si hay un mestizaje entre europeo e indígena, es obvio que tiene que haber un porcentaje de ambos lados, uno por línea materna y otro por línea paterna. Lo que sí hay en Antioquia, en algunos lugares, es lo que se conoce como un aislado genético. Ese aislado genético se explica entendiendo que, primero, la llegada de los españoles llegan solo hombres, no traen mujeres. Entonces, hay violación en masa, hay accesos a la indígena en masa y por lo tanto en un primer momento hay un porcentaje altísimo de mestizaje. ¿Qué pasa? La población indígena va disminuyendo por exterminio, por enfermedad, por desplazamientos, en fin. Entonces obviamente el mestizaje en Antioquia, que era más aislado que otras regiones, obviamente va creciendo ese porcentaje europeo. Luego, por las razones que vamos a explicar a lo largo del texto, el famoso imaginario de blancura o complejo de blanquitud, muchísimas familias en Antioquia empiezan a practicar la endogamia, casarse entre primos, entre familiares. Eso hace que el elemento indígena empiece a diluirse. Y es por eso que en Antioquia se puede hablar de un aislado genético, no raza, un aislado genético. Ahora, la segunda aclaración. En este trabajo, ustedes van a ver que menciono mucho la palabra indio. Esta palabra siempre la pongo entre comillas, no solamente por las connotaciones negativas que tiene el vocablo, es una carga semántica pesadísima, todo el dolor, la humillación, los oprobios que evoca esta palabra, sino también por respeto a las comunidades indígenas, a sus luchas sociales y a los movimientos indígenas que hace ya varios años reivindicaron la palabra indígena para identificarse y definirse. Bueno, voy a leer una pequeña introducción para que más o menos vayan mirando la metodología de trabajo y de qué se trata esta historia. Durante el siglo XIX surge en Antioquia una élite de intelectuales, viajeros, literatos y eruditos empeñados en responder a la pregunta ¿qué es ser antioqueño? En este esfuerzo se producen discursos en los que se acaba por construir la imagen de una Antioquia que se presenta como un territorio de gran homogeneidad cultural, en un intento por explicar la identidad del antioqueño. Se trata de favorecer un criterio homogeneizador en aras de construir una identidad. Sin embargo, toda construcción de identidad implica un proceso de exclusión. Eso es apenas obvio. Si yo me identifico con algo, tengo que excluir aquello con lo que no me identifico, ¿cierto? Y ahí empezamos con el problema de la raza. Siempre la noción de raza se concibe en términos de oposición, es decir, blanco, negro, superior,
inferior. Bueno, malo. Normal, anormal. La raza siempre se concibe en términos de oposición y por eso hay una exclusión en toda construcción de identidad, siempre va a haber una exclusión. El departamento de Antioquia se caracteriza por ser una zona de gran contraste geográfico y cultural. Tradicionalmente al antioqueño se le ha representado como un campesino fornido con sombrero, carriel y ruana. Pero no todos los nacidos en Antioquia se identifican con esta imagen. Esta imagen identifica solo al habitante de la montaña, no al antioqueño de las tierras bajas y cálidas, y menos aún al antioqueño de Urabá. Imagínense en un enturbo con una ruana. La Antioquia homogénea se construyó negando a la Antioquia heterogénea. Así pues, la identidad antioqueña se construye a partir de la hegemonía política de las élites regionales y se construye exaltando el trabajo de campesinos y arrieros, favoreciendo la construcción de una identidad excluyente que niega la diversidad. En este punto surge una pregunta fundamental. ¿Existe un conjunto de manifestaciones que englobe y represente a toda Antioquia? Es decir, ¿existe actualmente una antioqueñidad que fundamente y legitime el mito fundador conocido como raza paisa? Piensen en eso. ¿Existe realmente eso? Un conjunto de manifestaciones que nos englobe a todos los nacidos en Antioquia. Sí. No. Vamos a mirar. Para responder a esta pregunta, es necesario describir la noción de raza paisa como formación discursiva y por lo tanto como objeto de descripción arqueológica, abordando el problema desde los discursos y desde las prácticas discursivas para así realizar un análisis de las condiciones históricas de posibilidad, del a priori histórico, que han hecho que en un determinado momento solo ciertos enunciados y no otros hayan sido efectivamente posibles. De este modo, la descripción arqueológica del problema planteado mostrará que el término raza paisa no se refiere a la unidad étnica que el vocablo implica, ni a ciertos rasgos biológicos que cabría pensar, sino más bien a unas formaciones y prácticas discursivas que propenden a una unidad cultural de sólida integración. Ahora bien, Michel Foucault propone un trabajo de descripción sobre el archivo. Esta será la forma de abordar el problema, entendiendo por archivo no la masa de documentos recuperados de una época, sino el conjunto de las reglas que en un tiempo y lugar definen sobre qué se puede hablar, qué discursos circulan y cuáles no, quién los hace circular y a través de qué canales. En este sentido, no se trata de interpretar un documento para determinar si dice la verdad o para señalar un valor expresivo, sino más bien aislar documentos, agruparlos, establecer relaciones y reunirlos. Pues como explica Foucault, la tarea primera de la historia ya no consiste en interpretar el documento o determinar si dice la verdad, sino en trabajarlo desde el interior. Cito: la historia ha cambiado de posición respecto al documento. Se atribuye como tarea primordial no el interpretarlo, sino el trabajarlo desde el interior y elaborarlo. La historia lo organiza, lo recorta, lo distribuye, lo ordena, lo reparte en niveles, establece series, distingue lo que es pertinente de lo que no lo es, fija elementos, define unidades y describe relaciones. Fin de cita. Esto implica que, cuando se investiga, no corresponde leer entre líneas, ni interpretar los diferentes discursos con conceptos preconcebidos, o juzgarlos de acuerdo a ideas elaboradas anteriormente por el investigador. Pues, lo no dicho en un texto, pero leído o percibido entre líneas por el intérprete, está dicho en otra parte, y de eso se trata. En Antioquia tenemos, y no solamente en Antioquia, en cualquier lugar del mundo, hay un discurso oficial, que es el que se transmite, que es el que se reproduce y que es el que la gente
comúnmente apoya muchas veces sin ser consciente de él. Simplemente es una tradición, una transmisión cultural de la que no somos conscientes, no analizamos, seguimos los patrones culturales. Eso es lo que se llama un discurso oficial. Paralelo a ese discurso oficial siempre surgen discursos de oposición o resistencia o rebelión. Entonces, no es que yo diga lo que dice el discurso oficial me da a entender que quieren esconder esto. No, es mostrar eso que quieren esconder, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? Es mostrar en dónde aparece eso que supuestamente quieren esconder. De eso se trata, no de una interpretación subjetiva, sino de tratar de encontrar ambos lados de la moneda. Ya más o menos entienden cuál es el método de trabajo en este caso. ¿Listo? Ahora, para poder entender esto hay que trabajar con distintos discursos, lo que se llaman discursos. En Antioquia, en la construcción de identidad antioqueña, en esta configuración, son muy importantes algunos discursos como, primero que todo, el discurso geográfico, luego el discurso literario y finalmente distintos discursos que tienen por eje articulador el trabajo, el comercio y la noción de raza. Primero, el discurso geográfico. ¿Por qué es importante? La geografía, a finales del siglo XVIII, comienza a convertirse en una ciencia con autoridad. A la geografía se le atribuye una cierta autoridad y se le incorpora en la enciclopedia como una ciencia con autoridad por sí misma. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando la geografía pasa a ser ciencia, se le concede efectos de verdad a su discurso. ¿Qué significa eso? El geógrafo es científico, por lo tanto lo que dice es verdadero. Si el geógrafo habla, yo le creo. Por eso la geografía es tan importante a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Si ustedes miran la literatura antioqueña, en la colonia, la literatura antioqueña es extremadamente pobre. En el siglo XIX, la literatura antioqueña arranca más o menos a mediados de siglo, alrededor de 1850, que arranca con la obra de Miro Castro. Sin embargo, antes de esa fecha, lo que ustedes encuentran es muchas geografías. La primera de estas geografías que se escriben en Antioquia es la que escribe José Manuel Restrepo en 1809, y es muy importante porque en esa geografía de José Manuel Restrepo es que empieza a trabajarse la idea de que en Antioquia habita una raza pujante. Hay que tener en cuenta algo. Para 1809, Antioquia es una de las provincias más atrasadas de la Nueva Granada. Culturalmente, económicamente y políticamente. La élite antioqueña tiene que ir a estudiar a Bogotá o a Popayán, que son los centros culturales. En Antioquia empieza el proceso cuando se pide la creación de un colegio en Medellín, que es el famoso Colegio Franciscano, que se funda en 1803 y es el germen de lo que más adelante va a ser la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Hasta ese momento la élite tiene que ir a estudiar a otra parte, aquí no hay dónde. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en 1809, que Antioquia todavía es una región atrasada, José Manuel Restrepo empieza a decir que es una zona habitada por una raza pujante. Empieza el interés por construirse una unidad cultural, un orgullo regional. Es una necesidad para poder sacar esto adelante, es una necesidad de crear una cohesión, una unidad que permita que el antioqueño se sienta orgulloso de su tierra, trabaje en pro de ella y Antioquia pueda salir adelante. Ahora, sobre este asunto de la geografía, hay que decir, les voy a citar un pequeño párrafo de esta geografía de José Manuel Restrepo. Cito, dice José Manuel:
La provincia de Antioquia, miren lo que les acabo de decir y miren lo que le escribo. La provincia de Antioquia, una de las más ricas y fértiles del nuevo reino de Granada, ha sido hasta el presente desconocida de todos los geógrafos. Su posición geográfica, sus principales ciudades, sus ríos navegables, sus bosques y montañas no existen en los mapas o están situados con 1000 equivocaciones. Otro asunto con esta geografía es que ustedes saben que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ocurre la famosa expedición botánica. Esa expedición botánica tiene un interés muy concreto: conocer las regiones. La corona necesita saber qué se puede explotar, qué riquezas hay, qué recursos puedo yo sacar, ¿cierto? Pero aparte de eso hay otro interés: conocer la población. ¿Por qué? Necesito conocer la población para saber cómo la domino, cómo la controlo, para qué me sirve. A esta población de acá no la puedo poner a trabajar en esto, entonces ¿a quién me trabaja esta zona? O sea, es necesario conocer la población. La geografía no solo hace cartografías territoriales, no es solo dibujar el mapa de un territorio, también hace cartografía de población, el mapa de la población. Ahora bien, a la llegada de la independencia, Antioquia contaba con un proyecto político integrador. Desde finales del siglo XVIII surge una élite económica, política e intelectual cuyas actividades económicas se basaban en la extracción del oro y el comercio de mercancías. Esta élite se apoderó del control político de Antioquia gracias a la coyuntura desatada por el proceso de independencia. Sobresalen las figuras de José Manuel Restrepo, Juan del Corral y José Félix de Restrepo, quienes, con otros personajes reconocidos, fueron configurando un proyecto regional. Este proyecto logró darle a la región antioqueña unas características propias diferentes de las que tenían las otras provincias del país. No obstante, dicho proyecto incluía una visión restringida sobre los habitantes de la provincia. El territorio que tenían en mente era el de las montañas, excluyendo completamente los territorios de los valles interandinos, las sabanas y las costas, dejando también por fuera a los negros, mulatos, zambos y, por supuesto, a los indios. Durante el siglo XIX, esta élite empieza a preguntarse qué es eso de ser antioqueño, cómo hacemos para que este pueblo tenga una unidad cultural. Y ese cuento de la unidad cultural es importantísimo para las élites dominantes. Es muy complicado manejar pueblos diversos. Necesitamos unidad. Y piensen en eso. Si uno mira hay que guardar las proporciones, obviamente, es un simple ejemplo. Si ustedes miran los discursos de Hitler en la Alemania nazi, Hitler muy pocas veces dice los judíos. Por lo general dice el judío. El judío es esto, el judío es aquello. ¿Por qué el singular y no el plural? Porque cuando digo los judíos, el plural implica multitud, diversidad, pluralidad. Necesito meterlos a todos en el mismo saco. ¿Cómo los meto a todos en el mismo saco? El singular. Eso es importante tenerlo en cuenta. Les decía entonces esta pregunta, ¿qué es ser antioqueño? Se producen discursos en los que se acaba por construir la imagen de una Antioquia que se presenta como un territorio de gran homogeneidad cultural, en un intento por explicar la identidad del antioqueño. Dicha identidad se fundamenta en una exclusión que, como señala el historiador Juan David Montoya Guzmán, abro comillas, se articula sobre la percepción de diferencias físico-culturales, es decir, raciales, consideradas como innatas y por lo tanto inamovibles, cierro comillas. Así pues, la identidad antioqueña se construye a partir de la hegemonía política de las élites y configura una identidad excluyente que niega la diversidad. Antioqueño es el campesino de la montaña, no el negro y mucho menos el indio.
Hasta ahí esta parte de este discurso geográfico ha quedado más o menos clara. ¿Cuál es la idea que hay detrás de este discurso geográfico? Hay que tener en cuenta que para el momento en que llega la independencia, ¿cierto? Estamos empezando el siglo XIX, durante todo el siglo XVIII la población antioqueña es muy diversa. Lo que les decía ahora, el aislado genético, la endogamia, este asunto se desarrolla durante el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX. Cuando uno va a ver los censos poblacionales del principio del siglo XIX en Antioquia, se da cuenta de que en Antioquia el mestizaje para ese momento es muy amplio. Los censos dan cuenta de una gran cantidad de negros, mulatos y un asunto que no es muy claro, natural. Uno diría, pues natural es el que nació en tal parte, ¿no? Es natural de Bogotá, nació en Bogotá, es natural de Medellín. Lo que pasa es que con esa palabra naturales también se encubre el mestizaje indígena. Ahora, vamos a pasar al otro discurso, porque esta construcción obedece a relaciones entre discursos, no es un solo factor. Una identidad no se construye por un solo factor, sino por muchísimos. Hay que aclarar algo. Ahora les decía que esta identidad empieza a partir de la hegemonía de las élites. Hay que hacer una pequeña aclaración. Las élites por sí solas no pueden construir identidad. La identidad obedece a muchísimos factores, ¿cierto? La élite por sí sola no construye una identidad. ¿Qué hace la élite? Lo que las élites hacen es construir referentes identitarios que aparecen como manifestación del deseo colectivo, aparecen como un ideal deseable para el pueblo, y cuando el pueblo lo percibe así, esos referentes identitarios terminan por instalarse culturalmente. Es a eso a lo que me refiero cuando digo que la identidad nace a partir de la hegemonía de las élites políticas. Ahora, con el discurso literario. La literatura en Antioquia es muy importante para comprender el asunto de la identidad antioqueña. A partir de la literatura se crean discursos que configuran una identidad cultural. Si miramos la literatura antioqueña, especialmente del siglo XIX y principios del XX, lo primero que ustedes van a notar es el héroe antioqueño. ¿Quién es el personaje característico de estas novelas? No sé si ustedes recuerdan el cuento de principios del siglo XX, Que pase el aserrador. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Juan del Corral. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la literatura ayuda a construir esta identidad, permite identificarse con un algo. ¿Quién es el héroe antioqueño? Es un héroe que tiene una capacidad de improvisación inmensa. Es capaz de salir adelante de cualquier situación, ¿cierto? A veces es marrullero, es tramposo. La picardía antioqueña. La famosa picardía antioqueña. Este cuento de este héroe antioqueño le debe muchísimo a un personaje de la picaresca española que tiene mucha influencia en Latinoamérica. Pedro Rimales. Ya Cervantes lo menciona, ya Cervantes tiene un cuento sobre Pedro Rimales. Este personaje aparece en Latinoamérica y se adapta a las condiciones sociales y geográficas de cada región. Cambia de nombre en distintos países, ¿cierto? Entonces tenemos Pedro Urdemales, Pedro Urdemalas, Pedro Rimales. Generalmente solamente conserva esta parte de Pedro, pero es un personaje que se extiende por toda Latinoamérica. En Antioquia hicimos magia con él porque es que sacamos lo que considerábamos las mayores ventajas del personaje para adaptarlas a nuestro contexto y construir a partir de ahí una identidad. Ahora, hay que hacer otra aclaración. Todo discurso surge en oposición a otro discurso, ¿cierto? Entonces, como la literatura no puede escapar a su entorno social, tenemos que la literatura nos ofrece dos discursos, uno que apoya el discurso oficial y otro que muestra un discurso que podríamos llamar discurso de resistencia.
de aquellos personajes rebeldes que no están de acuerdo con esa imagen de Antioquia que quiere vender el gran discurso, se oponen a ello y lo reflejan en sus respectivas literaturas, en sus obras literarias, ¿cierto? Vamos a mostrar entonces cómo se construyó la imagen del indio a partir de la novela Lejos del Nido. En esta exposición de la construcción de esta imagen de indio en Lejos del Nido, ustedes van a ir mirando los mecanismos de poder que ayudan a construir sujetos de exclusión y a darle poder a una élite. La novela Lejos del Nido, del escritor antioqueño Juan José Botero, constituye el principal referente a la hora de hablar de población indígena en la región del oriente antioqueño. La amplia difusión de la novela, su popularidad, múltiples adaptaciones al teatro, la radio y la televisión, sumadas al hecho de ser durante años novela de obligada lectura en los colegios del oriente antioqueño, configuran una imagen del indio construida a partir del discurso literario. Lejos del Nido narra la historia de una niña de buena familia. Entre otras cosas hay que entender que en Antioquia buena familia significa generalmente una familia de Río Negro, más blanquitos que los otros y con platica. Eso significa buena familia, no es más. Entonces, una niña de buena familia que fue raptada por una pareja de indios que la crían como nieta suya. Durante el cautiverio, la niña, hija de un hogar blanco y católico, conserva la pureza y virtudes heredadas de sus padres, mientras la bestial ferocidad de los indios se transmite espontáneamente de generación en generación. Los raptores de la niña, al igual que los demás indios mencionados en la novela, son descritos como seres sanguinarios, bestiales, criaturas toscas y salvajes, representantes de una humanidad criminal cuya semilla debe ser borrada de la tierra. Así describe el autor a los raptores de la niña. Cito, atención a estas descripciones que son muy importantes porque son las que construyen los imaginarios. Contaba Mateo Blandón largos años, si bien es cierto que no lo demostraba, de baja estatura, rechoncho, sin pelo de barba como indio de pura sangre, sus ojos pequeños y torcidos, con vetas coloradas como los de algún venenoso reptil, color cobrizo, estevado y de andar incierto. Aprendió a deletrear de chiripa, habiendo entrado de niño a servir en la casa de un sacerdote, quien a fuerza de coscorrones y de rejo le hizo conocer la lectura, aunque bien titubeada. Tapadísimo era Mateo hasta decir upa, especialmente para expresarse, pero marrullero como él solo. Entre los de su clase era tenido por médico, yerbatero. Leía a medias en un libraco manuscrito que tenía, titulado Artículos de secretos de naturaleza y del conocimiento de achaques. Romana Grisales, un poco menor que su cónyuge, delgada, asmática, de frente achatada, brazos y cara descarnados, ojos de viaje, cráneo adentro para la nuca, voz chillona, india de la cepa como Mateo, el pelo apelmazado y en mechones, lo que le daba el aspecto de bruja. Ambos, Mateo y Romana, sin pizca de educación, de trato grosero y más negras intenciones que un gato. Fin de cita. Estas descripciones no son gratuitas. Son el resultado de los prejuicios y supuestos que, desde la conquista, han ido construyendo las imágenes de alteridad encarnadas por los indios. De manera similar se describe a todos los indios que aparecen en la obra. Cada vez que se describe un indio, se le representa con cualidades semejantes a las de Mateo y Romana, lo cual no es de extrañar, ya que desde la conquista existe la opinión de que todos los indios son iguales. Así, por ejemplo, para que veamos que esto venía desde que llegó Colón. Así, por ejemplo, en la carta de Colón anunciando el descubrimiento, Colón afirma, abro comillas,
En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura de la gente, ni en las costumbres ni en la lengua. Cierro comillas. Y en el diario del primer viaje escribe, abro comillas, esta gente es de la misma calidad y costumbre de los otros hallados. Cierro comillas. Por su parte, Gonzalo Fernández de Oviedo, al desembarcar en Panamá en 1526, afirma, abro comillas, estos indios de tierra firme son de la misma estatura y color que los de las islas. Cierro comillas. Afirmaciones semejantes se encuentran en las diversas crónicas del siglo XVI, constituyendo así un criterio de homogeneidad, simplificado y plasmado en la frase atribuida a Antonio de Ulloa: visto un indio, fueron vistos todos. Hasta hace unos años, siempre se describía a los indios de una sola manera: todos desnudos, todos nómadas, todos caníbales, todos pequeños. Colón y en general los españoles, con algunas excepciones, desconocen la diversidad de los indígenas, no quieren conocer la diferencia de los indios y, al no conocerla, la imaginan y lo hacen a partir de valores etnocéntricos que, como señala el sociólogo Lenec Hourbon, se sustentan en la inferiorización del otro. De este modo, Hourbon concluye, abro comillas, los contenidos de la diferencia se vacían y solo quedan sus estereotipos negativos, la imaginación de un desconocido deshumanizado. Cierro comillas. Sin embargo, paralelo a este discurso, surge en Antioquia otro discurso en el que el indio se integra en la construcción de la raza. Recuerden, qué orgullo Nutibara, hasta le pusimos su nombre a un cerro, ¿cierto? Cerro Nutibara, el orgullo de la raza. Si ustedes ven el escudo de Antioquia, la primera imagen, lo más representativo cuando se ve ese escudo de lejos es la matrona, que está vestida con ropas indígenas y tiene una serie de accesorios indígenas, ¿cierto? Vamos a mirar eso. El mestizaje es un elemento que no puede obviarse y necesariamente el elemento indígena debe integrarse en la construcción de la identidad antioqueña, pero atenuando todos los vicios que se le han adjudicado. Así pues, el doctor Manuel Uribe Ángel, médico y geógrafo, por cierto, luego de explicar que los indios tienen gran afición por los licores y que les gusta entregarse a libaciones en exceso, aclara que, cito, este hábito de la embriaguez parece haber tomado cuerpo entre ellos después de la conquista. Y lo pensamos así porque, siendo de origen catío, sabemos por la tradición que aquella gente no se daba a las borracheras. Fin de cita. Se delimita una frontera, un antes y un después, donde se ubican respectivamente virtudes y vicios. En Lejos del Nido encontramos un personaje que nos puede ilustrar al respecto: el indio José Jurado, a quien Luisa, su viuda, recuerda con profundo cariño. Citado pocas veces en la novela, deja en el lector la impresión de haber sido un hombre íntegro, una imagen que no se corresponde con la de sus congéneres indígenas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que José Jurado ha muerto mucho antes de suceder los eventos narrados en la novela, el mensaje es claro: un indio bueno es un indio muerto. El único indio bueno es el que ya se murió. Entonces, muy orgullosos de Nutibara, porque es que Nutibara murió hace 500 años, no nos estorba. ¿Qué pasa con los indígenas de ahora, con esas poblaciones a las que se les ha negado lengua y cultura? Esas poblaciones indígenas que han sido sometidas a procesos de invisibilización y campesinización. ¿Por qué ahí no hay orgullo? Porque es que están vivas, nos estorban. Algo muy similar sucede en México con el famoso orgullo azteca, ¿cierto? La exaltación del glorioso pasado azteca, mientras que el indígena actual mexicano está en la calle, está sufriendo, está pasando necesidades con un gobierno que no se ocupa de ellos. Eso es algo que sucede por toda Latinoamérica, no es problema solo nuestro.
Este tipo de discursos produce un sujeto escindido. Por una parte, el indígena como sujeto de exterminio, perteneciente a un pasado remoto y mítico, un hijo del paraíso en armonía con la naturaleza, es el representante del ancestro, origen de la raza y depositario de todas las virtudes. Y por la otra, el indio como sujeto de alteridad, salvaje, miserable y despreciable, culpable de todos los males de la llamada raza antioqueña, término que define la pretendida identidad homogénea del antioqueño. Y miren este asunto, esta división entre indio e indígena, ¿cierto? En literatura es algo muy evidente esa separación. Si miramos la literatura del siglo XIX, miren cómo es de diferente la construcción de indio en el costumbrismo y en el romanticismo. En el costumbrismo se maneja una imagen de indio caricaturesca. En el costumbrismo aparece un indio que es, con todos los adjetivos negativos que ustedes quieran, es grosero, maleducado, analfabeta, ignorante, salvaje, todo esto. Brujo. Enseguida vamos a hablar del tema de la brujería. En el romanticismo, ¿qué pasa? En el romanticismo se van hasta el otro extremo y ya el romanticismo nos presenta la imagen del indígena, pero es que el problema es que es una imagen muy idealizada. Entonces ya es vencido, es el ser orgulloso representante de una raza vencida, ¿cierto? Y el romanticismo lo que hace es irse hasta el otro extremo e idealizar demasiado el pasado indígena. Esa diferencia está patente en la literatura. Ahora, paralelo al criterio de homogeneidad, se desarrolla el interés por la unificación lingüística del Imperio español. Dicho interés tiene por objeto facilitar el comercio, desterrar la ignorancia y asegurar la incorporación de los vasallos americanos a un mismo modo de producción. Las lenguas vernáculas aparecían así como un obstáculo para la integración del Imperio español al mercado mundial, y el castellano se convirtió en la única lengua que podía ser hablada y enseñada en América, como ordena el Edicto Real de 1770. Cito: que se instruya a los indios en los dogmas de nuestra religión en castellano y se les enseñe a leer y escribir en este idioma, que se debe extender y hacer único y universal en los mismos dominios, por ser el propio de los monarcas y conquistadores, para facilitar la administración y pasto espiritual a los naturales, y que estos puedan ser entendidos de los superiores, tomen amor a la nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen para el trato y el comercio, y con mucha diversidad de lenguas no se confundan los hombres como en la Torre de Babel. Fin de cita. Desde la llegada de Colón se implantaron en el imaginario español una serie de prejuicios sobre el lenguaje indígena. La creencia en que los indios carecen de lenguaje proviene del desconcierto de Cristóbal Colón frente al lenguaje indígena, tal como explica Svetan Todorov. Cito: Colón desconoce pues la diversidad de las lenguas, lo cual, frente a una lengua extranjera, solo le deja dos posibilidades de comportamiento complementarias: reconocer que es una lengua, pero negarse a creer que es diferente, o reconocer que es diferente, pero negarse a admitir que es una lengua. ¿Qué significa eso? El indígena no habla, balbucea. No tiene lenguaje, tiene balbuceos. Y cuando se acepta que tiene un lenguaje, estos señores inteligentísimos, sabios iluminados de Europa, creen que es un idioma europeo. Y miren que eso sucede en todas las colonias europeas. Un pequeño ejemplo de esto. ¿Alguien sabe qué significa la palabra canguro? Canguro. Cuando los ingleses llegan a Australia, que les llama mucha atención ese animalito que va por ahí brincando, ¿cierto? Le preguntan a un aborigen cómo se llama ese animal. El aborigen dice cangarú. Cangarú significa no te entiendo.
Pero este sabio iluminado inglés cree que el indígena habla inglés y entonces concluye, ese animal se llama canguro. ¿Listo? En Estados Unidos pasa algo muy similar. El estado de Idaho. El estado de Idaho tiene un nombre que... Idaho en lengua indígena significa mierda de búfalo. Fue una confusión similar a la de la palabra canguro. Se vinieron a dar cuenta 60 años después de haberle puesto el nombre al estado y ya lo voy a cambiar. Ya hicieron los bobos con eso. Aquí, cuando el nombre Cundinamarca, la palabra Cundinamarca es una palabra que viene del quechua inca, en Perú. Estos señores pensaron que Cundinamarca era una palabra muy importante para los chibchas. Los chibchas ni siquiera sabían que eso existía. O sea, son una serie de confusiones con el lenguaje que nacen precisamente de esto. O no hablan o hablan lo mismo que yo. Ahora, en la construcción del imaginario inferiorizador sobre los indios, ocupan espacio importante adjetivos como bárbaros, brutos, salvajes, entre otros, que fueron ampliamente utilizados por los cronistas. Estos adjetivos hacen parte del conjunto de representaciones que configuran en el imaginario europeo la figura del bárbaro del viejo mundo. Sin embargo, para los españoles, los indios tenían estigmas propios: idolatría, canibalismo, brujería, tratos con el demonio, etc. Uno de los atributos clave en la inferiorización y deshumanización del indio fue la brujería. De hecho, lo sigue siendo. La brujería, entendida como un conjunto de creencias y prácticas religiosas prohibidas y al servicio del demonio. Lejos del nido, hace alusión directa a este hecho, como se puede ver en las descripciones de Mateo Blandón y su esposa. Pues, lo único que el indio a duras penas lee es un libraco que le sirve para su oficio de yerbatero, así como su esposa tiene aspecto de bruja. En la novela, esta imagen se realza aún más mediante el contraste con la descripción del campesino, el cual es sencillo, trabajador, honesto y posee todas las virtudes de las que carece el indio. En la novela, el arquetipo del campesino se encuentra encarnado en el personaje de Luisa, personaje descrito en los siguientes términos. Recuerden las descripciones de Mateo y Romana y compárenla con la descripción de Luisa. Cito: era esta mujer de alta estatura, derecha y regocijada como una resurrección. Luisa era de porte aseñorado, una virtuosa matrona, amiga de hacer el bien por el bien, sin exigir remuneración o recompensa, de buen expediente, oportuna para prestar sus servicios. Mejor dicho, como dicen en Antioquia, campesina, como diremos nosotros, Luisa. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay en esa descripción con las descripciones de los indios? Eso es lo que permite construir imaginarios. Así es como se construyen los imaginarios. Entonces el indio es malo, es perverso, es esto, es aquello, mientras que el campesino, que entre otras cosas es blanquito, miren, el indio es bajito, términos de oposición, el campesino es alto. Mateo es el corvado, Luisa es derecha. Noten eso: raza, oposición, bueno, malo, superior, inferior. Vamos a continuar con el asunto del campesino. Los siglos XVI y XVII, España consolidó su dominio en América sobre la idea de que existen por naturaleza razas superiores y razas inferiores. Esta idea sirvió como legitimación científica del poder colonial europeo en los siglos posteriores. El texto de Kant, que es la Ilustración, nos advierte que el primer requisito de la Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, es decir, de su incapacidad para servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. En Kant, la expresión y el compendio del ser humano es adulto, varón, y habría que agregar blanco, europeo.
Los demás poseen el estatus de sujeto en estado de sumisión-dependencia. Pues, como señala Santiago Castro Gómez, el propio Kant geógrafo esgrime la tesis de que existen razas que pueden salir de su minoría de edad, servirse de su propia conciencia, educándose a sí mismas a través de las artes y las ciencias, mientras que otras, los africanos, los asiáticos y los indios americanos, no pueden elevarse a la autoconciencia y desarrollar una voluntad de acción racional por su incapacidad de superar el determinismo de la naturaleza. Según el filósofo nigeriano Emmanuel S., la tesis de Kant ofrece, abro comillas, la más fuerte, si no la única justificación filosófica, suficientemente articulada de la clasificación superior-inferior de las razas del hombre de cualquier escritor europeo hasta ese tiempo. Fin de cita. La idea de la superioridad racial y las tesis kantianas se articulan alrededor de un discurso de limpieza de sangre que produce un imaginario de blancura. Este imaginario de blancura se convirtió en una aspiración de muchos sectores de la sociedad colonial y actuó como el eje alrededor del cual se construía la subjetividad de los actores sociales. Así pues, ser blanco no tenía que ver con el color de piel, sino más bien con la escenificación personal de un imaginario cultural, tejido por creencias religiosas, tipos de vestimenta, certificados de nobleza, modos de comportamiento, formas de producir y transmitir conocimiento. La ostentación de aquellas insignias culturales de distinción asociadas con el imaginario de blancura eran un signo de estatus social. Es así como emerge una colonialidad de poder, o, en palabras de Foucault, cito, surge entonces, y es una paradoja con respecto a los fines mismos y la forma primera de ese discurso del que hablaba, un racismo de Estado, un racismo que una sociedad va a ejercer sobre sí misma, sobre sus propios elementos, sobre sus propios productos, un racismo interno, el de la purificación permanente, que será una de las dimensiones fundamentales de la normalización social. ¿Por qué decimos? Ahí termina la cita de Foucault. Porque estamos hablando de que ser blanco no tenía que ver con el color de piel. Esto era una construcción. Y tan es así que si ustedes van a consultar en el Archivo Histórico de Antioquia, van a encontrar documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII con títulos muy curiosos. Por ejemplo, se emplaza a fulano de tal para que traiga los documentos que lo acreditan como blanco. Hay otro. Fulano de tal se reputa como blanco, pero es de color muy sospechoso. O sea, miren que el asunto no era el color de piel, hay una construcción ahí. Y en este proceso influyen de manera decisiva y muy importante los famosísimos manuales de urbanidad. Me imagino que no he oído hablar de la urbanidad de Carreño, ¿cierto? ¿Cuál era la función de estos manuales de urbanidad? Es que estos manuales de urbanidad lo que hacen es proponer normas de comportamiento. ¿Cómo se comporta un blanco de clase alta? Coja el cuchillo así, es que asado lo coge un indio. No como así, que eso es de negros. Un modo de pararse, un modo de hablar, un modo de comportarse, un modo de presentarse. La izquierda es del demonio. Por eso, es la mano izquierda. Por eso es siniestro. Por eso es tan siniestro. Ahora, estos manuales de urbanidad ayudan a construir ese imaginario de blancura. Entonces, el negro, el indio, el mulato, el sambo, lo que hace es tratar de adaptarse a ese tipo de comportamientos que tiene la gente de plata. Poder entrar ahí, aumentar mi estatus. Esa es una de las grandes funciones que cumplieron los famosos manuales de urbanidad. Sin embargo, frente a este imaginario de blancura se escuchan voces de resistencia. Otros discursos surgen en oposición al oficial. Resistencia que se evidencia en el discurso literario y del cual podemos considerar enunciado el siguiente soneto de Luis Carlos González. Este soneto es de 1966, es tardío, pero ilustra muy bien lo que son los discursos de resistencia, los discursos que se oponen a esta construcción.
Carlos González, el famoso bambuquero, ¿no? Sí, ese mismo. Emiro Castos, el cuento con Emiro Castos es que Emiro Castos, la literatura, la producción literaria de Emiro Castos comienza en 1850. Se puede considerar una literatura fundacional. Es una literatura fundacional que está en el inicio de estas construcciones. Estas construcciones a partir de ahí empiezan a desarrollarse. Y de hecho, Emiro Castos aporta este tipo de construcciones. Leo el soneto. El soneto se titula Raza. Dice: raza, ¿raza de qué? Raza de que tanto pregonan mi vecino y el cura y el tendero, y la altiva señora del banquero, quien tuvo un hijo negro siendo mona. Raza, ¿raza de qué? Si desentona la ley de Dios con la que explica el clero, y al coraje, ni andante ni escudero, lo castran el responso y la corona. Raza de hidalgos, raza de caciques, imperio de trabucos y alambiques sobre estéril solar de cobardía. De la maraña que el ancestro escruta, solo nos queda puro el hijo de puta, y lo estamos negando todavía. Eso es lo que se conoce como un discurso de resistencia, opuesto totalmente a esta idea de raza. Ahora, al lado de este ser blancos, entre comillas, el reconocer el potencial natural de la región representa uno de los puntos más importantes para la creación y afirmación de la conciencia criolla. Alrededor de 1810, el ensayo de José Manuel Restrepo arriba citado, aquel de geografía del que les hablaba, contribuyó efectivamente a la construcción del orgullo antioqueño al promover una conciencia más restringida, reducida a un espacio abarcable, delimitado y conocido como lo era Antioquia. Esta conciencia y este orgullo se fundamentan en la exaltación de la naturaleza y en la afirmación de sus características propias que la diferencian del resto de las regiones del Imperio Español y en el conocimiento de la tierra. En el ensayo mencionado, el autor se refiere al campesino en estos términos, cito: es cierto que ama el trabajo, pues ya rompe las duras piedras, corta las colinas, ahonda los ríos y saca el más precioso de los metales. Ya con la cortante hacha, la azada, el arado, derriba los bosques, limpia las malezas y abre el seno feraz de la tierra. Fin de cita. Ese es el momento en el que aparece la cortante hacha. La cortante hacha aparece como símbolo del pueblo antioqueño, símbolo del trabajo manual, símbolo del espíritu colonizador del antioqueño y símbolo que iguala al colono en cuanto propietario. Símbolo también de la independencia y la autonomía producto del trabajo. Y por último, en el poema El canto del antioqueño, más adelante adoptado como himno de Antioquia, el hacha es símbolo de libertad. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, el hacha aparece como símbolo de destrucción y desolación, y como tal se enuncia en el discurso literario, especialmente en la obra del escritor F. Gómez, quien afirma, cito: el hacha del antioqueño y el caballo de Atila serán en adelante en la historia los símbolos definitivos de la desolación, con la sola diferencia de que Atila asolaba para saquear y los antioqueños para sembrar maíz. Y saquear ha continuado siendo un magnífico negocio, en tanto que sembrar maíz no ha dado nunca los gastos. Fin de cita. La construcción de la identidad antioqueña se articula alrededor del trabajo manual. Mientras en el nuevo reino de Granada las prácticas culturales dominantes desprestigiaban el trabajo manual y otorgaban un lugar de privilegio al ocio creativo, es decir, al interés por la teología, las artes y la filosofía, en Antioquia se exaltaba el trabajo manual. En la sociedad antioqueña de finales del siglo XVIII no existían muchos marqueses, ni condes, ni títulos nobiliarios. Por otra parte, la población era mayormente mestiza y mulata, por lo que el trabajo manual era bien visto, sobre todo aplicado al potencial aurífero de Antioquia, lo que motivó una inmensa movilidad geográfica de los hombres. De este modo,
la identidad antioqueña se empieza a construir con la colonización, en el momento en que los habitantes de la provincia ocupan espacios despoblados o traspasan sus fronteras. El trabajo de mineros, campesinos y arrieros aporta el germen de la llamada raza antioqueña, término que define la pretendida identidad homogénea del antioqueño y sustenta el mito de la raza paisa. Si quieren paramos, abrimos la conversación. No, pero si algo, no estoy... algo para que le agregues ahí, sí, en relación con la resistencia, la literatura de resistencia a esa concepción de la raza, para que hables algo de, ya hablaste de F. Gómez, es bueno que hables algo de Luis Tejada, que tiene que ver mucho con Gotas de Tinta, porque yo considero que el tema de Luis Tejada les corresponde más a ustedes, ya que la revista va con ese enfoque. De hecho, he leído en la revista crónicas sobre Luis Tejada bastante interesantes. Me gustó mucho esta que publicaron sobre la pelea de Luis Tejada con Guillermo Valencia, que de hecho está muy relacionada con este tema. Me parece que ese tema de Luis Tejada ustedes lo manejan mejor. Les propongo, termino aquí y abrimos la conversación para que no nos coja mucho la noche. ¿Puedes redondear o ya con eso? No, que si él puede seguir. Lo que sí es que va a seguir para poder que no nos coma mucho. Por eso les pregunto, si es mejor que pare y abrimos la conversación ya. Ay, no, 7 y 15. ¿Puedo proponer algo? Sí. Me diga la última parte, porque sé que abordaste la conferencia. Entonces te pediría que me digas la última parte. Lo que llamamos conclusión pendejamente. Voy a leerles rapidito la conclusión. Volvamos al problema planteado en la introducción. Existe un conjunto de manifestaciones que englobe y represente a toda Antioquia. Es decir, existe actualmente una antioqueñidad que fundamente y legitime el mito fundador conocido como raza paisa. Los discursos y las prácticas discursivas que se han abordado en este trabajo configuran y delimitan las reglas de juego que han hecho posible en Antioquia la construcción de ciertos sujetos, como el indio, el campesino, el arriero, el blanco. De acuerdo con esas reglas de formación, estos sujetos se integran o se excluyen de esa noción abstracta de paisa, no en función de rasgos biológicos o étnicos, sino en función de construcciones lingüísticas que determinan una unidad cultural, que, a partir de enunciados dispersos e interrelacionados en los distintos discursos, configuran un criterio homogéneo. Producto de lo anterior son elementos que el imaginario colectivo de Antioquia identifica como comunes a todo sujeto que se identifique como paisa. Entre estos elementos cabe destacar como manifestaciones que engloban y representan a toda Antioquia: lenguaje y comercio. El comercio, entendido como capacidad para hacer fortuna, lo que se traduce en una capacidad casi plástica para improvisar e improvisarse. Es en el discurso literario enunciado desde el lenguaje coloquial. Recuerden la frase: como solo para Antioquia escribo, yo no escribo en español sino en antioqueño, Gregorio Gutiérrez González, ¿cierto? Por una parte, el discurso literario configura imágenes de sujetos de exclusión o de inclusión, como vimos en el caso de Lejos del Nido. Y por otra parte, la literatura regional, especialmente la de los siglos XIX y principios del XX, ofrece las vivencias culturales del héroe antioqueño, que configura la imagen de una pasmosa inventiva e improvisación aguijoneada por el empeño de salir triunfante de cada situación de su problemática sociovital. Ahora, la capacidad de forjar fortuna, el comercio, no es considerado un medio para hacer dinero, sino más bien el campo en el que se manifiesta esa capacidad. En otras palabras, los medios no tienen por qué permanecer estáticos. Lo importante es salir adelante y alcanzar la meta sin importar por qué medio. ¿Quedas tranquilo con esa conclusión? Terminemos. Mire, así pues, la descripción arqueológica permite formular una respuesta afirmativa
para el problema planteado en la introducción. Sí existe un conjunto de manifestaciones que engloba y representa Antioquia. Dichas manifestaciones se encuentran delimitadas por relaciones entre prácticas discursivas, geografía, literatura, exaltación del trabajo manual, imaginario de blancura y lenguaje. Esas manifestaciones se traducen en práctica de comercio y en un lenguaje en el que se enuncia la identidad regional. En conclusión, la antioqueñidad que fundamenta y legitima el mito fundador conocido como raza paisa no se refiere a una unidad étnica, a esa que implica la noción de raza, ni a rasgos biológicos o fenotípicos, sino bien a unas formaciones y prácticas discursivas que propenden a una unidad cultural de sólida integración. ¿Y lo geográfico qué? Parte del discurso. Es a partir de ahí, la geografía es el eje alrededor del cual se articula el resto. Perdona, referente falso. No necesariamente es falso o verdadero, es simplemente un eje alrededor del cual se construye. No, geográfico. Sí, geográfico. Bueno, listo. Yo creo que el pensamiento básico de Julián nos lo ha expresado y precisamente los llamo a que vayan a la sesión tejada del último número de Gotas de Tinta, número 31, donde hay varias crónicas de nuestro querido cronista antioqueño de Barbosa, donde habla precisamente de este tema. Una de ellas es El Indio y Nosotros, otra es Guillermo Valencia, 1 y 2, y es una disputa o una discusión que tuvo él con el poeta famoso, cuya nieta, Poeta y parlamentario. Viñeta, ¿cómo? Poeta y parlamentario. Poeta, parlamentario y candidato varias veces a la presidencia. No fue El papá de Guillermo León Valencia. Sí, fue el papá. Fue varias veces candidato presidencial y su bisnieta propuso dividir el departamento del Cauca entre mestizos e indios. Así lo planteó. Entonces, lo llamo a que leamos estas crónicas. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Es cierto que el padre Guillermo León Valencia, el Poeta caucano, hizo flagelar a Quintín Lame en plaza pública? A Quintín Lame lo detuvieron por precisamente luchar por los derechos y la tierra y lo mandó a prehender, a coger preso. Y en el puente del Humilladero, había la entrada de Popayán, se encontró, Guillermo Valencia fue al encuentro de él y lo que hizo fue abofetearlo y escupirlo y luego lo mandó a azotar ya estando preso. Y finalmente lo hizo desterrar del Cauca, no del Popayán, sino del Cauca, y Quintín Lame. Era muy grande, era poderoso. Quintín Lame va a Huila y sigue su lucha allá y allá muere. Bueno, entonces, antes de continuar, por favor, 3 daticos: nombres, correo electrónico y teléfono. Sobre todo para los que no están inscritos en la Especialmente revista. los que no están inscritos, los que reciben correo no necesitan llenarlo. No, bueno, sí, sobre todo los que no están inscritos. Y sobre todo teléfono que tenga WhatsApp para poderles mandar el mensaje. Yo estoy en el flecha todavía. Si no, entonces correo. También estoy en Si no, entonces teléfono fijo. O le mandamos por carta. Y si no, Por carta. Correo postal. Bueno, entonces tenemos exactamente media hora para que conversemos algo, porque aquí tenemos que entregar este sitio antecitos de las 8 que la biblioteca nos brinda. Entonces tienen ustedes la palabra. Allá. Escuchando a Julián, buenas noches, mi nombre es Carlos.
recuerdo, hago una relación con esa parte de la literatura juliana y de la tradición oral que ahorita también lo planteabas, es por ejemplo el refranero, los refranes, que está cargado también, el refranero antioqueño está cargado también, tiene una carga también muy peligrosa de esa ventaja, ¿cierto? De cómo el antioqueño, nosotros nos creamos y nos criamos en un ambiente de que somos los tesos, los mejores, porque somos ventajosos. El que reza y peca empata, entonces ahí se justifica una acción mala, ¿cierto? No caigamos en el maniqueísmo, pero igual ahí está planteado. Si usted peca pero reza, tranquilo, no se preocupe que Dios lo perdona. El que roba, ladrón, ¿cómo es? Merece 100 años de perdón. Y también ese que decías, Julián, del trabajo manual, ¿cierto? A Dios rogando y con el mazo dando. Y ese refranero se nos ha ido metiendo, él lo planteaba al principio, como esa tradición oral que nadie la discute porque se convierte en una norma moral. Es un imaginario y se convierte en una norma moral. Es decir, si usted hace esto, usted está inscrito dentro de lo que se quiere y evidentemente usted entra en esa élite que se va a llamar raza paisa. Un refrán muy famoso, el que no la hace a la entrada, la hace a la salida. Exacto. Negro que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Hay una... exacto. Una frase del siglo XIX, pues hoy se considera muy repetida por ahí. Esa frase viene desde el siglo XIX y es la frase que ilustra la concepción de comercio que tiene el antioqueño. Lo que decía al final, lo que importa es conseguir fortuna, no importa cómo. Consigue plata, hijo mío, consíguela honradamente. Y si no puedes, entonces consigue plata. Lo importante es consigue plata, hijo mío, consíguela honradamente. Y si no puedes, entonces consigue plata. Porque lo importante no es el medio, sino el fin. Esas son construcciones del comercio antioqueño, el comerciante antioqueño, que se construye desde finales del 18 y que alcanzan su clímax a finales de la década de los 70 del siglo XX con la irrupción del narcotráfico. Pablo Escobar y su combo, que dinamita todos los valores de esta sociedad, ¿cierto? Es el clímax. Pónganse a pensar por qué al principio fue tan fácil asimilar y aceptar a estos nuevos ricos. Gabriel. Sí, yo quiero decir algo sobre las razas. Yo soy geólogo, ¿cierto? Y quiero referirme a que lo de las razas es una cuestión muy subjetiva, es una cuestión política, unos límites que pone una tribu y ya los que durante muchas generaciones hacen endogamia, entonces se va volviendo disque raza y se va blanqueando y se van introduciendo unas costumbres. El hombre moderno, hace 500.000 años descubrió el juego del hombre de Pekín, hace 70.000 años el neandertal colonizó al hombre cromañón posteriormente y se fusionó con él y eran muy diferentes. Todos salimos de África, los que se fueron hacia el norte se blanquearon por el clima, se les tiró la nariz para el frío, para no darle frío, el pelo se les cayó, no necesitaban tener... No tenía esa coraza del pelo. Y entonces las razas se fueron diferenciando porque se fueron cambiando de climas. Pero aquí en Sudamérica nos volvimos a unir las tres razas. Y sobre todo en Colombia y Brasil y pues en Centroamérica, los negros, los indígenas y los que se blanquearon primero. Entonces, realmente nosotros somos un crisol de razas que, entre otras cosas, lo han utilizado para discriminarnos como sudacas, los españoles. Pero los españoles son más mestizos que nosotros, o tan mestizos como nosotros, son africanos, fueron violados por todos desde hace 2000 años allá en España, y ellos querían establecer una superioridad con respecto a nosotros, que por la raza, que por la cosa, pero realmente no es raza, es un hábito, una costumbre
que ellos tienen en conjunto y con eso quieren ya segregar a los demás. Si nosotros vemos todos los mediterráneos, que son Turquía, Grecia, Italia, España, Portugal, todos son mediterráneos, y si los dicen cabecitas negras en Europa, y son negriados por los germánicos, y son negriados por ellos, y ellos allá, es decir, son como considerados, digamos, como africanos prácticamente los españoles, y ellos fueron los que nos negriaron a nosotros, y ellos eran los que, pero hay que entender una cosa, que ellos negriaban a los que se les volaron a ellos, a los sefardíes, y se vinieron a perseguirlos por toda Sudamérica para convertirlos con la Inquisición al cristianismo. Y los sefardíes, huyéndole a ellos, difundieron el sefardí, que es el castellano, que más tarde se pulió y se volvió castellano, por eso la diferencia con el español. Entonces, el castellano realmente es una independencia durísima contra España, que es como un grito de independencia, el hablado castellano, el que hablaba en ese entonces Miguel de Saavedra. Y nosotros, aquí como una mezcla, todos estos sefardíes, como le tuvieron que meter en la selva, se tuvieron que mezclar con indígenas, con negros, con todos, y realmente produjeron un crisol. Y quiero hacer un reconocimiento muy grande a los indígenas. Las comidas más deliciosas son de origen indígena. Si ustedes miran la guanábana, la papaya, el tomate, todas las frutas más deliciosas, el frijol, todo lo más que produjo la Revolución Mundial es indígena, y es a los que más subestiman. Es una tragedia, es una tristeza, y nosotros afortunadamente tenemos de todo eso. Y si miramos los negros del Chocó son de los negros más hermosos que hay, son más bonitos que los de África. ¿Por qué? Porque fueron seleccionados a la brava por los españoles. Los más fornidos, los más bonitos, los cazaban, los capturaban y se trajeron esa raza. En el Chocó existe una raza de negro, pero hermosa. Y por eso los chocoanos son los únicos que sacan la cara por los colombianos en deporte. Físicamente son muy atléticos. Todos tenemos unas bondades en este país. Entonces, esa es la nueva raza que hemos construido, donde todos estemos mezclados. Esto, Pedro. En Colombia, nosotros somos un país de regiones, ¿sí? País de regiones. Colombia. Nosotros no nos parecemos, pues los paisanos me parecen a un pastuso, a un costeño, bueno, todos somos libres. Yo lo que te quiero preguntar es, teniendo en cuenta que Colombia es un país de regiones, estos estudios, tú muestras la raza paisa, ¿cierto? Cómo se formó pues ese mito pues de la raza paisa. En otras regiones de Colombia existe estos estudios o también existe pues que la gente cree superior a la otra. O sea, en cada... los imaginarios están... Espérate, yo le traduzco. La pregunta de Amelia es que si en otras regiones de Colombia hay estudios... Desde América hay algunas regiones características como lo es Antioquia en Colombia. Y si hay estudios en relación con eso. Entendiendo que Colombia es país de regiones, o sea que no somos una sola raza, sino como siempre, Eso. mucho más raza. Pasa esto. Los imaginarios están presentes en todas las regiones. La cuestión es, la cuestión racial, la noción de raza es el eje que articula el poder dominante en estas construcciones de imaginarios en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. ¿Qué pasa? Los imaginarios difieren según la región y no se construyen de la misma manera en todas partes. Ahora, estudios sobre el tema, sí hay. Hay un campo de estudio que se llama estudios latinoamericanos o decoloniales. Esos estudios aplican este tipo de análisis que yo hago, sea a una región, a un país o a toda Latinoamérica. Como digo, la construcción de imaginarios no es igual en todas partes. O es distinto. Pedro. Mira, con respecto a lo que preguntó Amelia, me parece a mí que podría contribuir algo en este sentido.
si se ha caracterizado el pueblo antioqueño o el territorio antioqueño con otros lugares en América Latina. Es el caso, por ejemplo, de Monterrey, ese sector de México, que dice que de todas maneras geográficamente hay ciertas semejanzas y el hombre que habita allá también es como industrioso y allá en México también es la zona geográfica que más importancia industrial tiene, ¿verdad? Lo mismo en Argentina también hay otra región, creo que es Córdoba. Hay como 3 regiones, 3 o 4 en América, pues estudios, acercamientos que se hacen con respecto a eso. Bueno, pero con respecto a lo de Julián, yo quiero comentar algunos aspectos tanto históricos, geógrafos y arqueológicos. Yo soy antropólogo, entonces voy a hablar a partir de mi experiencia. Si me preguntara alguien cómo sintetizaría la charla de Julián, diría que tiene mucho de ancho y de largo, pues, como dicen por ahí, porque de todas maneras hay de pronto un poco de cosas, de aspectos muy puntuales que se plantearon con respecto a esa noción de que creo yo que es una construcción más bien nuestra, antioqueña. Pero yo diga nuestra, es antioqueña, ¿cierto? La cuestión desde la raza, porque de todas maneras siempre, o creo que nos han criado así, en cierto sentido, así seamos bonitos, blanquitos, pobres, feos, lo que sea, como con cierta diferencia con respecto de los demás. Y esto tiene, creo yo, según mi observación, mi estudio, mi lectura, también una parte geográfica, claro, que tiene que ver con algo muy importante dentro de la historia de Colombia, que es el momento de contacto. O sea, el momento de contacto es la gente que vino y que colonizó, que descubrió estas tierras. O sea, la primera gente que llegó acá y quedó deslumbrada por el territorio. No, pero primero es lo geográfico. Le recuerdo a la gente que toda la geografía en Antioquia tiene un aspecto muy peculiar. O sea, lo que es entre la zona geográfica entre el río Cauca y el río Nechí, o sea, el nordeste antioqueño, las orillas del Cauca, es la región del mundo donde más oro se le ha sacado en tiempo y espacio. La zona del mundo donde más se le ha sacado oro, no desde 400 o 500 años de descubrimiento, sino de mucho tiempo atrás, es esta región antioqueña. Eso ya está en estadístico y se le va a seguir sacando. Se va a seguir sacando oro, la cuestión ahí pues de las diferentes minas y todo el cuento. Entonces eso tiene que ver, esto es muy importante porque forjó o atrajo algo a estas tierras, ¿no? O sea, antes la geografía, también pues la parte para Antioquia, el Golfo Urabá, acordemos también que por historia la primera ciudad fundada en toda América fue Santa María de la Antigua del Darién, con cuestiones que se nos olvida. Otro aspecto bien importante es que desde estas tierras fue que se dio a conocer o se comprobó físicamente que el mundo era redondo, con el descubrimiento del Océano Pacífico. O sea, desde Santa María, la tierra que actualmente queda en Acandí, es un territorio que queda en Acandí, Chocó, pero eso fue en 1510, pero en 1509 el San Sebastián de Urabá, que únicamente duró menos de un año. Entonces esta gente, lo que es ahora Cañaflechal en Ecoclí, pasaron la culata, el Golfo, fundaron Santa María la Antigua del Darién y fue muy, muy grande, tuvo obispo, una serie de cosas, y entonces eso atrajo a mucha población, no simplemente la población española, no la población pues castellana que era fundación española, sino otro tipo de gente que algunos historiadores dicen que vinieron alemanas, que sefardíes, que judíos, que yo no sé, etcétera, etcétera. En la parte ya antioqueña, entonces llega, entonces yo creo que esa formación en sí, antioqueña o paisa, o la raza pues, que creo yo que es más bien del hombre que habita ahí, de su territorio, tiene que ver mucho, es con el patrón dinero, es con el dinero. Nosotros, los antioqueños, tenemos esa característica, en el sentido de que somos, la avaricia es una cuestión innata, pero de pronto uno tendrá más que menos, ¿no es cierto? Pero siempre una condición humana, cultural, muy que una característica que de pronto es la característica más notoria para mi aspecto que tiene el antioqueño. No simplemente lo digo yo como antropólogo, sino que muchos viajeros, inclusive por ahí tengo un escrito, vamos a ver si de pronto se lo puedo compartir a Jairo en gotas de tinta,
que cojo los diferentes viajeros que estuvieron visitando la provincia de Antioquia y hablan del antioqueño, de la señora, del señor, de ese afán del dinero, esa frase, por ejemplo, que dice a Julián de que consiga plata, dice honradamente, eso lo dijo Charles Afray, por ejemplo. O sea, mucha gente viene y entonces siempre se admira del antioqueño por esa circunstancia. Entonces, por la parte geográfica, lo de las minas, esa cuestión del dinero. Aquí, por ejemplo, no se ha hecho, aquí se hizo industria últimamente, cuando se crearon las empresas como Coltejer, Fabricato, de ahí para atrás no había nada, no había fábrica de sombreritos o cosas de esas, era el pan vivir. Nuestros bisabuelos, nosotros nos crearon la punta de frijoles o la panela con leche y no más. Aquí simplemente cuando empezaron las grandes empresas, que fue por allá en los años 20, 30 con la fundación fue porque la gente no tenía donde abundamente se le alumbró el cerebro, porque todavía también no simplemente somos avariciosos, sino que somos muy amarrados. Por aquí, la banca, ¿de dónde vino? La banca colombiana se fundó en Bogotá, de pronto un banquito, pero la banca en sí se consolidó fue en este territorio antioqueño. Por ejemplo, hay varios aspectos me parecen muy sobresalientes con respecto a eso. Otra parte indígena me parece a mí, que todavía algunos historiadores lo han tocado, es aquella que dice, hombre, ¿por qué viene la parte antioqueña pues de la orilla y del negocio y del dinero? Pero no se nos olvida que todavía aquel antioqueño, dentro de la connotación, grandes historiadores siempre han llegado a la conclusión, Víctor Álvarez aquí en la Universidad de Antioquia, Hermes Tobar Pinzón, Germán Colmenares, o sea, los historiadores clásicos de la literatura histórica en Colombia llegaron a la conclusión, el indígena en Antioquia desapareció muy ligero en la época de la colonia. Se dice que fue que de todas maneras lo mataron, lo erradicaron. Otra cosa también fue que el excesivo trabajo en las minas. Acordemos que el negro que llegó, o sea, el principal lugar donde llegaban los negros del puerto de Cartagena, no fue ni Nariño, ni Bogotá, ni Tunja, fue Antioquia. Fue las minas de Cáceres, la de Remedios, la de Yorombó. La novela de Tomás Carrasquilla, la literatura, me parece un tema muy importante en este tema. Tomás Carrasquilla, la marquesa de Yorombó, una reivindicación también al negro, ¿no? Entonces, para sintetizar un poco, es una idea, algo, lo del indígena. Acordémonos que aquí en Antioquia, eso lo hemos documentado a partir de excavaciones arqueológicas, de consultas con archivos, se dio la explotación de la sal, o sea, el oro y la sal. Los indígenas también explotaban el oro, pero la sal es muy importante porque recordemos que si nosotros no comemos sal, nos morimos, pues. Entonces, de pronto nos han dicho eso, ¿no es cierto? Pero todo tiene que tener sal, ¿cierto? Nos morimos más fácil, pues, Entonces, el indígena, que habían las explotaciones de salinas, y eso fue algo que también nos llegó y pasó a la cultura, digámoslo así, al territorio, a la personalidad, que años después se llamó antioqueño. Como para que tengamos en cuenta que tenemos que entregar el... Mira, me parece a mí que de pronto redondea un poquito el tema. Es casi biográfico. Nací en el Valle del Cauca, en una cordillera occidental. O sea, ya me diré de Buenaventura, que es el principal municipio del Valle del Cauca. ¿Ya? Toda esa cordillera fue colonizada por antioqueños, hasta cierto punto, porque después llegan otros de otras partes, por el rebrujo que sucede en las colonizaciones y esto era algo. Pero mira, yo me crié con arepa, frijoles, rozando toda la noche. Yo no sé, eso, a ver, como el tema era, según el maestro Julián, antioqueñidad, es esa la que le vende más a Colombia. Arepa, mazamorra, esto, la trampita, la capacidad que mencionabas de engatusar, de buscar y de ganar, y parante, que se maneja ahora ya moderno, pero es eso, antioqueñidad. ¿Qué es antioqueñidad para un bobo que nació en el Valle del
y que llega a Antioquia cuando ya tiene 20 años. ¿Ah? ¿Qué antioqueñada hay? Pues claro, me la reclamo toda, por supuesto, pero que diga el vecino de allá que me oyó hace 34 años que llegué a Antioquia allá a radicarme, que diga el vecino cuando me oyó hablando a lo caleño, claro que me decían costeño, no sé qué diferenciar. Pero mira, la antioqueñidad. Yo llegué con toda la cultura paisa, y repito, el rosario todas las noches, la forma de comer, la forma de casarse mis hermanas, la forma como leían al novio, cómo la visitaban, con toda la cultura paisa en una cordillera. Resulta que son 8 municipios del Valle del Cauca. Como sucede, pues claro, la Antioquia la Grande es otra cosa que es Quindío, todo lo que es Antioquia la Grande. Pero allá es el Valle del Cauca, yendo para el Pacífico, y allá una cordillera completa, tuvo 8 municipios completamente paisas, antioqueñidad pura para el maestro. Ellos en comunión con la iglesia comentaron que había que darle trabajo a los antioqueños que eran pobres miserables, así los llamaban. Los pobres miserables, ¿y cuál era el trabajo? Abriendo trochas, colonizando lo que se llama la colonización, por eso pero eso fue toda una organización entre la iglesia y los políticos de la época. Los políticos que eran pobres. Oye, preciosa, en los llanos también pasó, en los llanos orientales también pasó. Tenemos 5 minutos. ¿Quién más va? ¿Quién más va? Bueno, entonces yo voy a hablar. Sí. Bueno, resulta que hay en el ideario nuestro también, los idearios, como decía Julián, hay una serie de cosas que tienen que ver incluso con los centros de historia y con la academia de historia, de gente enferma por estudiar el árbol genealógico. Ah, eso también me encanta. Incluso hay encuentros aquí por apellidos. En Sabaneta se ha realizado un encuentro nacional e internacional de los Montoya. Entonces sacan las teorías de que los Montoya son tales, con tales y tales características. Curioso, hay tantos miles o millones de cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora, o en Europa, discriminan a la gente diciendo es que los chinos son mañosos, los colombianos son muy tramposos, los ecuatorianos son perezosos, pues cosas de ese tipo. Aquí también tenemos esos estereotipos, vamos clasificando a la gente, olvidando la diversidad. Imagínense, los chinos son 1.500 millones y decir que son mañosos los chinos. Es imposible definir la gente en esas condiciones. Sacó una intervención ahí pequeña que los Montoya en Sabaneta, que no han dejado, sino que ellos han sido como la clase, pero ya se les ha metido mucho negro. Ya no. Y aquellos que estudian el árbol genealógico se olvidan que por allá, en medio de la genealogía, decía un tipo parecido al del poema de Luis Carlos González, que siempre hay una tataraputa. Empieza a pasar, hombre, empieza a pasar. Yo iba a primero de Sopetrán embarazó a la trabajadora y de ahí vienen todos los Montoya, a una esclava. La historia a una india. El blanqueamiento de esa parte de Antioquia viene por el clero. Es para que son historias ocultas que no se atreven a decir. Se le está dañando la raza allá en Sabaneta. Pero fue un doctrinero el que empezó la prole acá en Antioquia y de ahí se fueron ya diseminando. ¿Verdad que Julián nos prohibió decir raza? No, es muy interesante, porque eso es un criterio ya de los nuevos estudiosos del tema. Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia.
Esperamos el próximo, oiga, acuérdense, el segundo martes de cada mes. Entonces, en el segundo martes de julio nos volvemos a ver de pronto en este mismo lugar o en otro que nos asigne la biblioteca. Muchas gracias a la biblioteca y a todos ustedes. Cerramos la tercera tertulia de Gotas de Tinta. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, hermano. Mucho gusto conocerte. Gracias. Interesante tu idea. Hasta luego. Bueno, mujer. Que esté bien. Chaito, que esté bien, gracias.